¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Ya, buenísimo. Entonces, estas son las páginas del texto que le envié de Fabián Cabaluz, Entramando Pedagogías Críticas Contemporáneas, páginas 23 a las 68. Les pido mis disculpas también si sienten que le estoy hablando así como en doble tempo, así, porque para que vayamos ganando tiempo, igualmente les vuelvo como a señalar que va a haber gente, o sea, voy a subir esto después. Ya, entonces, las preguntas son, fíjense, son 4 preguntas, pero de esas preguntas se tienen que seleccionar 3, ¿ya? O sea, solamente 3 responden. No respondan las 4, ¿ya? Y con grupos de máximo 3 personas. Esto quiere decir, en todo caso, que... ay, no sé cómo agrandar esto, ¿no? Que si alguien no puede hacerlo, lo puede hacer solo también. O sea, no hay problema con eso. Oye, ahora no sé cómo volver para dejar entrar a la gente que va llegando. Oye, se me Profe, fue el... abajo donde dice participantes, ahí, Sí. ahí puede hacer gente. Es que ahora ya no veo nada. A ver. Que compartí la pantalla y me fui al carajo. ¿Puede dejar de compartirla a lo mejor? Ahí está. Voy a la sala de espera y admito. Ya, entonces, tengo que dejar de compartir entonces la pantalla. Bueno, están las preguntas, ¿ya? Entonces, me interesa que la veamos, la revisemos y que de alguna manera podamos como revisar un poco su contenido. Entonces, primero, ¿qué implicancias tiene para la pedagogía y para la educación en general entenderla al alero de la noción de campo pedagógico? Hoy día, por lo menos, vamos a ver eso, ¿ya? Y de manera especial, cómo el campo pedagógico se relaciona con lo que se llama el campo científico, ¿ya? En segundo lugar, vamos a ver, o sea, la segunda pregunta es esa, ¿por qué parte de los saberes pedagógicos, por parte de los saberes pedagógicos, habría una aspiración de pertenecer al campo científico? Y las preguntas 3 y 4, estas pedagogías críticas latinoamericanas de las que habla el profe Fabián Cabaluz, que dice que tienen como cierta distancia con el saber como más hegemónico. ¿Cuál sería ese saber hegemónico? ¿Cuáles son estas posturas más tradicionales que se enfrentarían o que estarían en distancia frente a las pedagogías críticas latinoamericanas? ¿Y cuál es la relación de las pedagogías críticas latinoamericanas con la noción de liberación? Entonces esas son las preguntas que me gustaría como revisar hoy día. Ya, a ver, detener compartición. Ya, ahí estoy, de nuevo. Ay, qué bueno, he vuelto. Voy a tratar de poner la diapositiva y voy a tratar de no atarantarme en esto de nuevo. Ahí está, súper. Entonces, voy. Oye, esta clase media torpe que estoy haciendo va a quedar grabada. Igual la voy a pasar en cuanto se termine. ¿Se ve ahora la presentación? ¿Sí? Sí. Ya, bacán. Entonces, arranco. Bueno, de nuevo, gracias por los que están acá. Y bueno, voy a comentar en el tiempo que nos va quedando esto de este texto del profesor Cabaluz, a partir del cual van a responder unas preguntas que a todo esto, viste, se me olvidó una cosita, para el miércoles 6, ¿ya? O sea, para el miércoles de la próxima semana.
Obviamente yo lo voy a recordar por el WhatsApp también, voy a enviar un correo y me pueden estar haciendo todas las preguntas que requieren por el WhatsApp, por el correo, que lo tratando de difundir. Entonces, el texto parte con la noción de campo, que es una noción que viene de la sociología, ¿verdad? Que la desarrolla un tipo que se llama Pierre Bourdieu, y lo que señala Bourdieu básicamente es que el campo se refiere como una suerte de esfera, de distrito de la realidad donde se articulan y funcionan relaciones sociales. De alguna manera el campo lo que hace, responde como a la dimensión social de ciertos distritos o esferas de la cultura en general, que tienen determinados roles, que guardan ciertas reglas de relación, que posicionan actores en diferentes jerarquías, en diferentes eh, funciones, ¿ya? Es una noción que, claro, cuando uno la ve así en primera instancia, parece un poco, un poco, podríamos decir, difícil de asir, una noción un poco esquiva, pero que cuando la llevamos derechamente a distintas dimensiones de la cultura, vamos a ver que se entiende como perfectamente de manera mucho más clara. Por ejemplo, si nosotros hablamos del campo del arte, ¿ya? A modo de ejemplo, sencillamente, dice relación con todo lo que tiene que ver con el mundo del arte, instituciones, actores, medios de gestión, el ámbito ministerial, el ámbito de las galerías, etc. Todas esas dimensiones conforman eso que Bourdieu va a llamar el campo, ¿ya? Entonces, si lo leemos ahora, dice estos subespacios sociales, que son parte de la sociedad en general, tienen una autonomía relativa en la sociedad en su conjunto y son jerárquicos. O sea, hay gente que gana cierto poder, cierta trayectoria al interior de un determinado campo, y en función de eso ocupa un cierto rol. Ahora bien, lo importante es que entender que los campos tienen relaciones entre sí, ¿no? Los campos, de alguna manera, tienen influencia. El campo económico, por ejemplo, o el campo del ámbito de la economía va a ser un campo muy decisivo. El campo pedagógico, efectivamente, que va a ser el que a nosotros nos va a interesar, va a estar en relación con otros campos sociales. ¿Se va entendiendo hasta ahí un poco la idea? Insisto, es una noción un poco volátil, pero a la medida que uno la empieza a usar, empieza a ganar como... Eh, empieza a ganar como claridad, ¿ya? Eh, pueden interrumpirme por lo demás. Bien, los campos sociales son espacios de disputa, y aquí una cuestión sumamente relevante. O sea, todo campo social, insisto, ya sea el campo del arte, el campo pedagógico, el campo de lo político, son espacios que de alguna manera también poseen un coeficiente de litigio. No son campos estabilizados, no son campos que de alguna manera se hayan como quedado como momificados, algunos más que otros, por supuesto, pero que presentan siempre una serie de tensiones internas. Poseen una dinámica en que los actores persiguen posicionamiento cuyo reconocimiento es restringido. No todos pueden brillar, ponte tú, en el mundo del arte, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Lo mismo va a pasar en el campo de la cultura o en el campo político. Hay personajes que entran, ¿ya? O salen de ese campo, según las reglas que estén. O sea, hay personas que han tratado de llevar a cabo una carrera política, pero en determinado momento, quizás por alguna embarrada que se han mandado, o porque efectivamente no han tenido como el apoyo de la ciudadanía, no le ha ido bien en las elecciones, salen del campo de lo político, así como hemos visto, por ejemplo, en el último tiempo, que por esta relación entre el campo de lo político y el campo como del espectáculo, los partidos políticos han ido a buscar en las figuras como públicas, ¿ya? Personajes para integrarlos al campo de lo político. Y tenéis desde la década de los 80 a Ronald Reagan en Norteamérica, que era un actor que hacía de cowboy,
que después llega a ser presidente, y lo mismo tenemos aquí en Chile. Entonces, los campos tienen influencia entre sí. ¿Sí? Y para Bourdieu, esta es una metáfora que ocupa habitualmente, los campos los podemos comparar con un juego, en el sentido que buscan resultados asumiendo ciertas reglas. ¿Ya? Se va comprendiendo. A mí sigue siendo esto curioso hacer clase así. Bueno, por esta razón, va a decir, en todo campo existen actores dominantes que hegemonizan su estatuto por sobre actores como dominados, o subordinados, podríamos decirlo. Foucault lo llama de otra manera, habla de los actores sometidos, o los saberes sometidos, y los saberes dominantes también. Porque no siempre son solo las personas, sino que también tiene que ver con su producción. Y en ese juego de reglas hay algunas reglas como implícitas que van a permitir que algunos sean dominantes por sobre otros o privilegiados por sobre otros. ¿Sí? Oye, ¿alguna consulta, comentario, lo que quieran? Ya. Mientras que los primeros, los actores dominantes, implementan estrategias que tienden a la reproducción, los segundos van a eventualmente perseguir la transformación. ¿Ya? Y aquí me detengo muy brevemente. ¿Por qué los dominantes van a querer ir de la mano de la reproducción o van a tratar de mantener la reproducción del mismo juego de reglas? Van a tratar de estancar, de estabilizar el campo porque le está yendo bien y lo están dominando. ¿Ya? Se han posicionado, qué sé yo, políticamente. En la política es muy claro. ¿Para qué Profe, trabaja disculpe, un...? ¿Sí? es que hay un micrófono activado, creo que es de Codec, algo así. Está Ya. activado y se escucha como de fondo la llamada. Ah, No sé si perfecto. a mí me Entonces, pasa. le pediría... Ah, yo lo puedo... Ahí parece que lo desactivé. Sí. Ahí está. Ah, Eso, que silencien sus micrófonos los que yo estoy como aprendiendo. Entonces, vuelvo un poquito al tema, el rollo como de la reproducción. O sea, en la política, los que ganan, cuando tú ganas un sector determinado, una bancada, básicamente su trabajo consiste en permanecer en la bancada, o sea, y permanecer hegemónico, dominar, por ejemplo, la mayoría en el Congreso. Entonces, es curioso porque trabajan no solamente haciendo su trabajo, sino también para ser reelegidos, para mantenerse, para perpetuar un cierto orden, ¿ya? Y eso se da, de alguna manera, en todos los campos, o en todas las esferas como culturales. En el mundo del arte, el que triunfa, el que le va bien, va a querer mantenerse vigente igual, y va a tratar de llevar a cabo, va a tratar de acarrear agua para su molino, ¿se entiende? Y lo mismo ocurre en esferas que son como de otro orden, en la esfera de la economía, en la esfera de la cultura. Posicionar un producto es una disputa de un campo, ¿ya? O sea, lo mismo que está pasando ahora, o sea, ¿es Zoom o es Google Meet? Bueno, de alguna manera esa disputa va a tratar de establecer roles, órdenes, beneficios, jerarquía, ¿ya? Que le permitan dar continuidad. Bien, continúo. ¿De qué se trata? Y acá entramos ya derechamente como en el contenido del texto mismo. Que el profesor Cabaluz va a hablar, ¡ay! Se me fue, ahora sí. De lo que el profesor Cabaluz va a hablar es de un grupo de pedagogías, en plural, que va a llamar las pedagogías críticas latinoamericanas, que están en un lugar subordinado al interior de lo que nosotros entendemos el campo pedagógico. Por lo tanto, ¿qué es el campo pedagógico? El campo pedagógico es esa esfera donde concurren todos los actores y elementos que organizan tanto el saber como el funcionamiento de las instituciones educativas en su amplio espectro, ¿ya? Entonces, si bien es muy difícil delimitar dónde empieza y dónde termina el campo pedagógico, sí sabemos que hay cierto juego de reglas sociales que permiten decir que, por ejemplo, alguien que ha estudiado pedagogía tiene más validez como
en su lugar de enunciación que alguien que funciona solo desde el sentido común, que alguien que ha hecho un posgrado o que tiene una publicación tiene más autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese juego de disposiciones, de ordenamiento, de jerarquizaciones en el campo pedagógico es parte un poco del ámbito en que nosotros mismos, yo como profesor, ustedes como estudiantes, pero también como estudiantes en práctica, a futuro, del que van a ser parte. Pero no solamente existe el campo pedagógico como ámbito de saber, algo que veíamos un poco la semana pasada, también existe como una suerte de institucionalidad. Dentro de las instituciones escolares hay algunos que tienen más autoridad que otros. Hay ciertas medidas que se pueden llegar a establecer, ¿ya? Y existen, por ejemplo, con los sistemas de financiamiento mixto en nuestro país, también una serie de actores que son del orden del campo de lo económico, que toman estatura o que toman atribuciones en el campo de lo pedagógico, ¿ya? Lo importante, sobre todo, y lo que me gustaría, la única idea que a mí me gustaría dejar instalada aquí, es que el campo pedagógico se va a articular con otros campos, y en especial con el campo político, con el científico y el económico. Y si a mí me ponen como, personalmente, ¿qué me interesa destacar? La relación con el campo científico, porque con el campo político, con el campo económico es más o menos visible, y yo, por la idea que tengo de ustedes como estudiantes de la academia, con cierto como mirada crítica, yo creo que lo pueden evidenciar. Pero no es tan clara la relación que mantiene el campo pedagógico con el campo científico. Todavía hay como una tendencia no menor a querer hacer de la pedagogía una cuestión con validez científica. Aquí coloco un esquema que no es un esquema representativo, es un esquema muy azaroso, que trata de mostrar las diferentes relaciones a partir de ciertos vocablos, de ciertos significantes, de ciertos conceptos, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con lo pedagógico, ¿ya? Y que tienen cierto sentido, cierta significancia. Por ejemplo, puse escuela al centro, podría decir cualquier otro, ¿ya? O sea, tampoco, esto está un poquito limitado por mi manejo del PowerPoint. Pongo escuela, ¿ya? Pero también tengo el Mineduc, que tiene cierta validez. Hoy en día lo hemos visto, el pronunciamiento del Mineduc tiene cierta autoridad, tiene efectos, desde luego, en la ciudadanía, efectos de poder, efectos sumamente corpóreos, si se quiere, efectos políticos fuertes. Un dictamen del Mineduc es un mandato. ¿Mm? Y por lo tanto, sin embargo, un mandato que se supone que tiene que ver con el ámbito de la educación, que tiene cierta legitimidad, que tiene cierta autoridad y que tiene ciertas atribuciones. Pero también, y fíjense la lecera, cuando hablamos de las rúbricas. O sea, es súper loco, porque qué sé yo, cuando yo estudié en la universidad, que no fue hace tanto, o sea, igual fue hace rato, pero no tanto en términos como históricos, nadie hablaba de las rúbricas. Sin embargo, hoy en día es como, ay, no, pero usted tiene que tener su rúbrica. A ver, ¿dónde está su rúbrica? Es como una cuestión, una categoría que ha ganado lugar. ¿Mm? Pongo ahí, por ejemplo, las competencias, que es todo un saber que viene del ámbito del management, de la administración, de la empresa, un saber que coquetea con la economía, pero que no es derechamente económica, que tiene que ver con la administración de empresas, que se instaló en el campo de la educación. En mis tiempos, vuelvo, insisto, no es la prehistoria, en mis tiempos nadie hablaba de competencia, hablaba de objetivo, pero hoy en día todas las universidades de Chile, bajo el dictamen del Mineduc, se han cuadrado con la nomenclatura, la jerga de las competencias. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con las interferencias de los campos. Y dejé en último lado la neurociencia. Porque dice relación con esto que yo quiero instalar, de por qué la educación en cierto momento, sobre todo en el siglo XX, ha querido ser científica, ha querido parecer una cuestión muy de bata blanca, muy de laboratorio, muy de evidencia, ¿ya? Con un respaldo así de la neurociencia. Ya han aparecido un montón de posgrados, magíster, diplomado en neuroeducación. Y resulta que si nosotros
vamos a la verdad como de la milanesa, yo creo que en un colegio normal nadie ve, así como yo los veo a ustedes, nadie ve una neurona, ¿ya? Hay toda una abstracción, una puesta al día, pero se piensa que efectivamente alguien formado en neurociencia tiene como aquellas como fórmulas mágicas que te permiten ser un pedagogo más activo, ¿ya? Una suerte de emprendedor de la pedagogía que sabe con ciertas fórmulas extraer lo mejor de sus estudiantes, haciendo abstracción del contexto por lo demás. Porque si yo le hago clase como a su campo neuronal, le estoy haciendo clase como la corteza suya, no sé, como esa es la idea de la neurociencia. Pero esa corteza, yo creo que ustedes lo saben, esa corteza está al interior de un cerebro que a su vez está dentro de una persona que tiene familia, que toma micro, que ahora está confinado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la autoridad de los que están cercanos a la neurociencia, por ejemplo, un neurólogo, sin embargo, está más jerárquicamente, tiene más atribuciones que la del profesor. Puede decir, este chico tiene síndrome de déficit de atención y dictaminar algo. ¿Se comprende hasta ahí un poco para dónde quiero ir con el rollo de los campos? ¿Ya? Insisto, lo que le interesa al profesor Cabaluz es mostrar que existe también un grupo, y aquí paso como a la otra fase, de pedagogías que están como subalternas, que son pedagogías que se han dado en Latinoamérica y que son pedagogías que tienen una distancia crítica respecto del canon dominante de la educación oficial. O sea, aquello que la educación más estandarizada, la que hablábamos, la educación moderna en la última clase, que ha abrazado como canon de la pedagogía, eh, frente a ese canon más oficial, hay ciertas pedagogías que se han dado aquí en Latinoamérica, curiosamente, que tienen un contenido político, un contenido ético muy relevante, que mantienen distancias con ese canon. Lo que quisiéramos avanzar con el correr de las clases, y que ustedes visualizaran un poco también a través del cuestionario que les he enviado, es cómo se da esa distancia y por qué. O sea, hay una serie de preguntas que el profesor articula en la página 27 del texto. ¿Cómo se articula el campo pedagógico con otros campos del mundo social, el político, económico, el científico? ¿Qué se disputa al interior del campo pedagógico? Sería bueno saberlo. O sea, ¿por qué se quiere dominar un poco en ese campo, tener como ciertas atribuciones en desmedro de otro? ¿Por qué no permiten que ya no cualquiera se eduque de cualquier manera? ¿Ah? ¿Qué interés hay, por ejemplo, por el Estado de controlar el currículum? ¿Entiendes? Esas preguntas empiezan a aparecer ahí. ¿Por qué es importante, no sé, que haya más horas de matemática que horas de historia? O que haya más talleres de un área por sobre otro. ¿Por qué hay una disputa respecto de la cantidad de horas que deben permanecer los alumnos en el colegio, etcétera? Entonces, así hay que ir pensando estas preguntas, que obviamente el profesor Cabalú las pone ahí no para responderla de manera definitiva, sino para generar la inquietud. ¿Qué actores son subalternizados, marginados y silenciados? Esa es una tremenda pregunta. O sea, ¿cuántos profesores, pedagogos de formación han sido ministros de educación en los últimos 20 años? Yo me recuerdo dos. La Yanna Proboste, Mariana Elwin. Y que yo estaría tentado a pensar que su lugar como ministro de educación estaba dado más por su pertenencia a una bancada política que por su experticia como educador. Porque pareciera ser que el profesor es el menos experto en el tema educativo. Experto el psicólogo, el sociólogo, el ingeniero comercial, cualquiera, menos el profe. Y aquí tenemos un problema. Entonces, ¿qué actores son subalternizados, marginados y silenciados? Ni hablar de los alumnos. Los alumnos no tienen voz dentro de cierto esquema. Última pregunta que señala ahí el profesor: ¿quiénes controlan y definen la distribución de recursos económicos para investigar y para producir conocimiento pedagógico? Yo le puedo decir que trabajo como en investigación, que cuando uno postula un proyecto financiado por el Estado en investigación, el grupo de expertos, casi ninguno está vinculado, insisto, ninguno ha sido pedagogo casi de formación. Ay, me dicen que
Me regalan todo el tiempo en Zoom. Entonces estoy muy contento. Démosle un aplauso a Zoom. Me ha regalado. Qué bueno. No sé si será para la próxima semana, pero esto me deja más tranquilo. Ya, puedo relajar un poco el asunto. ¿Alguna pregunta, comentario, insulto, lo que quieran? Yo tengo dudas como con respecto con el campo científico y cómo se relaciona, pero no sé si va a hablar más de eso después. Sí, sí, voy a hablar, o sea, está como en las preguntas, eh, pero si quiere abrimos un poco el diálogo, ya que tenemos la posibilidad. Yo encantado. Claro, o sea, es que yo leí el texto y quería responder esa pregunta, pero con el texto como que no vi nada que me Tan sugiriera claro. algo sobre esa pregunta, así que por eso no hice las otras tres y no hice esa. Ya, Pero igual me interesa. a ver, le agradezco, Cecilia, te agradezco la pregunta porque eh, también precisamente yo quiero que ustedes dialoguen con el texto más allá de que el texto dé todas las respuestas, ¿ya? Yo les señalaba la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, o sea, no hay problema con eso, que una cuestión importante es como que sepamos validarnos como interlocutores en educación, ¿ya? Decía usted, como sea, estuvo 12 años en el colegio, ¿ya? Ahora está estudiando también, formamos parte del campo pedagógico, y eso que señala el profesor dialoga un poco con su experiencia y con lo que usted ha aprendido. Usted sabe un poco qué es la ciencia, tiene una idea sobre eso, entonces ocúpelo también como impresiones para responder esto. Me interesa que esto gatille reflexiones a partir de lo que ustedes como han vivido, de todas las experiencias que han incorporado, que no es poca, insisto. Eh, entonces, sí, pues me parece súper relevante, y yo sumaría esa pregunta, o sea, ¿por qué la educación ha querido ser científica? Yo me acuerdo que trabajé harto tiempo en la Universidad de Playa Ancha, que por ejemplo cambió su nombre a Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Fíjense que una de las características de la Facultad de Pedagogía de la Academia Humanismo Cristiana es que se llama Facultad de Pedagogía, y no de Educación, ¿ya? Entonces, la pregunta yo creo que en el fondo es, ¿qué pasa con la autoridad científica en educación? ¿Quiénes son los que tienen ese dominio? ¿Quién habla en nombre de la ciencia en la educación? No es que me haya quedado pegado. Si estuviéramos en la sala, yo le haría que me respondieran ustedes. Anaís. Profe, yo en ese caso, en el tema de la neurociencia, pensaba igual de que igual a los profesores se podrían darle capacitaciones de psicología para poder entrar a una aula. Yo creo que las mentes son tan diversas que entender, eh, yo creo que la psicología ayudaría mucho. Yo creo que un cambio de la neurociencia. Ya. Mire, estoy tratando de subirme el volumen, pero ahora sí. Claro, pero y desde luego yo creo que hay formación en psicología, y que es necesaria, es importante, como la psicología del desarrollo ha aportado. Pero yo le hago la siguiente pregunta, así como, o más que la pregunta, así como para que le demos una vuelta. El psicólogo, pongamos el siguiente caso, un chico tiene problemas como de rendimiento, y no sé, lo mandan al psicólogo, para que le hagan un test, una evaluación de coeficiente intelectual, como se hacía antes. El psicólogo lo atiende, lo evalúa a través de pruebas estandarizadas, por lo demás. ¿Ese psicólogo evalúa al mismo personaje que está en la sala? Yo creo que Se llama igual, no. tiene el Claro. mismo carnet de identidad. Hola, profe. ¿Sí? Yo el contexto es diferente, po. La situación es diferente, el momento es diferente, Claro. el sujeto o el alumno si está en la sala de clase se encuentra con alumnos más, 20 compañeros más, compañeros.
que el contexto y la situación es diferente a estar en una sala con un personaje, que en este caso es el psicólogo, el solitario, como que las variables son distintas, entonces yo creo que el personaje actúe diferente. Sí, muy bien. Entonces, fíjense, es curioso, porque el psicólogo de repente, nosotros esperamos con una suerte de ficción, de proyección, de que tenemos un experto que nos diga, que nos revele algo sobre lo que pasa con este estudiante, sin conocerlo en el contexto escolar específico. Lo que él conoce es, entre comillas, otro personaje, ¿ya? Y buscamos, le exigimos a este alumno que dé respuesta o que responda por sobre cuestiones que a lo mejor tienen que ver con el contexto, con la situación, con un profe penca, etcétera, con su Profe, familia, ¿no? o sea, Entonces, ¿sí? o sea, porque como decía usted, un psicólogo no ve el personaje como en la escuela, podría ser en otro pedagogo que esté inserto en la escuela, que trabaje ahí. Claro. Mira, hoy día, por ejemplo, ¿me escuchan? Ya, ¿Sí? me decía que mi conexión estaba media chacha. Eh, Hoy día, a partir de lo que es la ley de inclusión y de los programas de integración escolar, que son como que se han estado implementando en los últimos años, han concurrido una serie de especialistas, con fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos, educadores diferenciales, etcétera. Y todos con un cierto como ropaje, tenía así como científica, así como mi delantal verde, mi delantal azul, mi delantal, hay una cosa así bien uniformarme, eso me da una cierta autoridad, una chapita aquí, hay una ceremonia de investidura, te ponen en delantales, que eres como una autoridad. Puede que hayáis sido porro en el colegio, pero ya te pusiste el delantal y vayas al colegio a hacer tu práctica y ya. El niño te va a decir tía igual, te va a decir todo, o sea, hay una cosa ahí, has ganado un estatuto. Entonces, bueno, se habla hoy en día más de estos equipos multidisciplinarios que de alguna manera tendrían que dialogar. ¿Mm? Lo que pasa es que hay una suerte de imaginario, creo yo, obviamente lo podríamos discutir con más calma, que piensa que el profesor es el menos científico de ellos, el que está menos autorizado, que tiene que hacerle caso al diagnóstico del psicólogo, del cuadro diferencial, que resultaría como algo indiscutible. Nos llega un mandato, un diagnóstico, este niño es limítrofe y por lo tanto usted no puede aprender inglés. No sé, cuestiones de ese tipo. Hay que sacarlo de la sala una vez a la semana y llevarlo a la salita de los porros y ahí tiene que tratar. ¿Ya? Y sin embargo, muchas veces los profesores hemos obedecido a ese debate. Y hoy día, por ejemplo, nos hemos sometido un poco al dictamen de la neurociencia. La mielina, la sinapsis, queremos como manejarnos como en esos términos. Entonces, ahí hay una cuestión que habría que discutir. Entonces, no hay una respuesta única para esa pregunta, pero sí que la puedan problematizar. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que me gustaría. En este caso, insisto, el profesor Cabaluz, lo que le interesa es sobre todo como las pedagogías que se han dado aquí en Latinoamérica, ¿ya? Y en las condiciones en que se han dado. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo durante las clases que tengamos, avancemos un poco en esto. Eh, le doy así como un ejemplo para seguir avanzando. Pareciera ser, por ejemplo, que si usted escribe un artículo y dice algunas cosas importantes, son más importantes si las dice en inglés que si las dice en español. Parece que son más ciertas, ganan mayor valor de verdad si usted las dice en una revista del University College of London que si la dice en una revista aquí en la Paulo Freire de la Academia. Además gana como, se viste como de frac ese artículo o lo que usted dice. Entonces eso es curioso y tiene que ver con cómo hemos conformado un saber sobre lo pedagógico donde nuestra experiencia ha quedado como invalidada. Bien, voy a avanzar un poquito en esto. Cecilia, espero haber
sugerido alguna respuesta? Sí, o sea, como que creo que la pregunta va más como a reflexión, más que va a hacerse en el texto que nos pasó y está bien. Sí, y eso con todas las preguntas, por favor. O sea, voy a Sí, ir como, voy gracias, a, profe. voy a tratar de mandar algunas así como mini tips por WhatsApp también, los que están ahí, al respecto. Entonces, de ahí el profesor Cabaluz dice una cosa muy interesante, dice, la disputa por la hegemonía al interior del campo pedagógico se traduce en competencia, en el sentido de competir, y conflictos por alcanzar el monopolio de la autoridad científica, o planteado en otros términos, por alcanzar legitimidad y reconocimiento social. ¿Ya? O sea, esto mismo, que exista una ley que se traduce en financiamiento, en plata efectiva, a partir del diagnóstico que puede hacer alguien, es la injerencia del campo científico en educación. Ese diagnóstico, por ejemplo, hay ciertos diagnósticos que no los puede hacer un psicopedagogo ni un educador diferencial, sino que tienen que ser hechos por un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo. O sea, eso es parte de la ley. Ley que en definitiva se traduce en recursos, en presupuesto y en fomento de ciertas prácticas al interior de la escuela. Entonces, la pregunta que le interesa al profesor aquí es, ¿qué lugares y roles ocupan las pedagogías críticas latinoamericanas al interior del campo pedagógico? Y él trata de ir mostrando los diferentes autores, las diferentes tradiciones. Desde ya, voy a pasar a la otra diapo, nótese que habla en plural, ¿ya? En vez de hablar de la educación, de la pedagogía, en singular, de una tradición, que sería la tradición de la modernidad, de la que hablábamos un poco antes, en vez de eso, él habla de estas pedagogías críticas latinoamericanas que son de por sí dispersas, muy ceñidas a cierto momento histórico, muy ceñidas a ciertos disputas sociales, a ciertos movimientos, a las necesidades que surgen desde territorios específicos. Sin embargo, él distingue aquí algunos elementos comunes que yo quisiera destacar, que les podrían eventualmente servir para la respuesta de las preguntas. ¿Ya? Bueno, que estas pedagogías críticas que ha habido en Latinoamérica, estos como saberes emergentes de lo que los pueblos tienen que saber y cómo tienen que saberlo y cómo tienen que transmitirlo, tienen elementos comunes. En primer lugar, que tienen una naturaleza ética o consideran la educación como algo que tiene que ver con la ética, con la política y la ideología. O sea, la educación, no hay un saber así como por sí. ¿Sí? No hay un saber bueno así que no esté vinculado a ciertos intereses. ¿Sí? Que se haya fomentado durante el siglo XX el uso de uniforme, el uso del pelo corto, ¿ya? Que hayamos sido enseñados en admirar la valentía de Arturo Prat, no es algo desinteresado ni objetivo, sino que obedece a cierto interés, a cierto enfoque, a cierta dirección. Y eso a su vez tiene que ver con una praxis. Y aquí la palabra praxis es muy importante porque significa algo que es una suerte de ensamble entre teoría y práctica, pero que el sujeto la vive, la experiencia, la pone en forma. ¿No? Si usted cree en cierto valor, ese valor lo tiene que incorporar como parte de su vida. No existiría, por lo tanto, una educación como cuerpo de contenidos que está ahí disponible para ir a responder la PSU, por ejemplo, sino que no. Aquí se trata de ciertas cosas que tenemos que aprender y que tenemos que incorporarla a la vida porque nos van a permitir enfrentar ciertos conflictos con el mundo. Nuestros conflictos. Nuestros conflictos son diversos. ¿Ya? Lo que tiene que aprender una mujer, no sé, de una etnia mexicana
puede que sea diferente de lo que tiene que aprender, no sé, un chico de aquí, de Quintero, donde estoy yo, respecto a la cuestión ambiental. Pero como sea, estas pedagogías se ponen en ese lugar, en el lugar de desafiar la educación como una cuestión homogénea, aséptica, neutra. Por lo tanto, el segundo punto, se tratan en general de estas pedagogías críticas, estas pedagogías rebeldes, no sé si el profesor estaría tan de acuerdo con ese término, pero esta pedagogía un poco rebelde, contestataria, tienen que identificar los factores alienantes de la cultura. ¿Se entiende esto que los factores alienantes de la cultura? ¿Qué será? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué podría ser? Si no la hay, no importa. Pero los factores alienantes tienen que ver con aquello que en cierta medida te... La alienación tiene que decir con algo que te absorbe un poco la vida, que te la quita, que no te permite asumirte como tal, sino que vives a disposición de una alteridad. No te perteneces, no eres dueño de tu vida. Hay cuestiones que te roban un poco la vida. Y la concienciación, o sea, ese proceso por el que tú recuperas, te haces más dueño de tu vida, de tu conflicto, esclareces qué es lo que te pasa, por qué estás viviendo así, ¿ya? Tiene que develar cuáles son esos factores que en cierta medida, te roban la vida. Te la roban en un sentido no de propiedad, sino que te la roban en un sentido eh, de cómo tú mismo la vives. Si nosotros somos, mire, a mí me pasa una cuestión súper curiosa. Yo he hecho clases mucho tiempo en colegio, en diferentes colegios, pero me parece súper, así como antes, por lo menos, yo hablo unos 10 años atrás, tú tomabas al colegio más pituco y al colegio menos pituco, digámoslo así, de Chile, y le preguntabas al cabro de cuarto medio qué quería hacer, y decía lo mismo. No, voy a ir a la universidad. Y aquí se producía una cuestión pero muy rara, o sea, ¿cómo puede ser que en escenarios sociales tan distintos la idea sea exactamente la misma pretensión? Todos querían ir a la universidad. Entonces, ahí yo pensaba, estos chicos están igual que los de kinder, que no es que quieran ir al colegio, los llevan al colegio, la mamá los lleva, los viste, los peina, los lleva al colegio. A muchos los llevaban a la universidad. No sé cuál será el caso de ustedes, pero en el fondo uno va a la universidad en cierto momento porque hay que ir, ¿sí? Una cosa como un mandato, así como hay que bañarse, hay que ir a la universidad. Y es curioso porque en el fondo esa opción, que puede ser una opción de vida, no es tan tuya, es del medio, el medio te la ha impuesto como un mandato. Puede ser un factor de alienación. Muchachos, no le estoy diciendo con esto, no vengan a la universidad, por favor, no, no quiero que después me acusen. Pero tiene que ver con eso, con cuáles son los factores de tu cultura que te quitan un poco tu voluntad. Y parece que estas pedagogías críticas buscarían reivindicar esa capacidad que tenemos los sujetos de tomar conciencia de las limitantes que tenemos, de los mandatos que obedecemos a veces sin saberlo, de las cuestiones que nos roban un poquito la vida. ¿Mm? Y pasamos a otra instancia ahí, que son los espacios de autoeducación popular, que parece que están presentes en estas pedagogías críticas latinoamericanas, donde los sujetos, en función de los conflictos de sus territorios, en función de sus demandas, de sus condiciones, empiezan a aprender lo que de verdad necesitan aprender. Ya no en función de intereses curriculares que vienen, no sé, de la prueba PISA o de la OCDE. ¿Saben lo que es la OCDE? Este grupo como de países cuicos que se juntan así, tienen como metas así cuicas. O sea, y Chile siempre quería, es su gran orgullo estar ahí, o sea, también ha estado en el Mercosur y en otros clubes más chichigán, más chachos, pero no, a él le interesa estar como en el grupo así de los países cuicos de la OCDE, ¿ya? Entonces, la OCDE define ciertas metas que tienen que ver con las empresas también, con la formulación de educación como competencia, y de ahí hacia abajo chorrea como qué es lo que hay que aprender, ¿ya? Pasando por el Ministerio de Educación, por comisiones curriculares, por la comisión
la CNED, que es Comisión Nacional de Educación, que es una cosa rarísima. Y bueno, aquí estas pedagogías críticas impugnan un poco ese mandato, ese chorreo, y se preguntan más bien por qué es lo que tienen que saber ellos en función de sus intereses y de sus demandas. Y por último, algo que también es parte de las pedagogías críticas latinoamericanas, que se han dado a lo largo de diferentes momentos históricos, ya vamos a entrar con más detalle en eso, el profesor lo hace muy bien en su texto, el reconocimiento del conflicto norte-sur y de los problemas del colonialismo, eurocentrismo presente en la pedagogía. ¿A alguien más o menos se le hace la idea conflicto norte-sur? ¿A quién nos referimos? ¿Será que los de Iquique le tienen mal a los de Puerto Montt? ¿Es el conflicto norte-sur? Yo creo que tiene que ver como un poco con esto como de guerra fría o como de imponerse como con el poder, no sé, pues con la forma de pensar, con la forma de ver el mundo, forma de... O sea, tiene que ver con... Yo siento que tiene que ver con eso. No sé. Ya, tiene que ver, mire, fíjense, está ese vocablo norte-sur, el colonialismo y el eurocentrismo. Hablan. Profe, yo ¿Sí? siento que tiene que ver con un poco cómo la cultura de Occidente se basa en, no sé, en cierta filosofía europea, valores europeos. Por ejemplo, la misma música tiene muchos aspectos que como que los europeos, a través del colonialismo, ha sentado las bases de la cultura occidental. Excelente, muy bien. Claro. Ese norte-sur tiene que ver con el rollo como de los hemisferios. Justamente pareciera ser que la cultura, y la cultura académica, para ser más exacto, una cultura que nosotros la hemos importado. ¿Sí? ¿Algo suena por ahí? Entonces, para mí no hay Ah, yo, problema. profe, ¿Sí? a mí se me ocurre que esto tiene que ver igual con las ideas de que tengan que estar como todos en filas o ordenados, uniformados, cantar un himno eh, como, como de forma patriota, no sé. Yo creo que todas esas ideas vienen como de eurocentrismo, no sé si me explico. Claro. Prusiano. Entonces, Sí. Muy bien. entonces eso es lo que se me da a entender. Son O ideas sea, que vienen, son perfecto. Muy bien. A ver, yo creo que es importante darnos cuenta que estos temas requieren de más de una clase, por lo menos, y ni siquiera muchas clases, sino que son temas como en permanente, como uno los va aprendiendo siempre. Pero que nuestra cultura, como latinoamericano, ha estado subordinada un poco a la economía, a la hegemonía cultural, ya sea norteamericana o europea. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que en el caso de lo europeo ha sido un dominio más cultural, en el caso de lo norteamericano un dominio más económico. Y que en cierta medida las pedagogías críticas van un poco a oponerse a ello, o por lo menos a ponerlo en cuestión. ¿Cómo decirlo? Para los que estudian música, eh, no es que uno no tenga que aprender Bach o contrapunto de la música docta europea, pero bien nosotros sabemos que, no sé, que el folclore del altiplano no se manejaba con ese registro, ni con ese lenguaje, ni siquiera con esos instrumentos. Ustedes, yo me imagino que los estudian música tienen que aprender el piano afinado en la 440, o sea, qué sé yo, con una serie de cánones que pertenecen a una cultura impuesta, ¿ya? Y, y bueno, es parte un poco de cómo se ha conformado la academia. La academia en general, no la Academia de Humanismo Cristiano, la academia en general como instancia de formación, se ha validado a través de la incorporación de patrones culturales y de mecanismos culturales que son europeos, porque así como ustedes aprenden música docta, que la música que en general la gente la conoce como la música clásica, ¿sí? Lo clásico de hecho es una denominación
de la modernidad. Periodo clásico, siglo XVII y XVIII, básicamente, ¿ya? Europeo. ¿Ya? Y lo mismo pasa cuando se aprende, no sé, cirugía. Lo mismo pasa en la academia científica médico. ¿Para qué decir en filosofía? Se aprende, aprendimos los mismos tipos que usted, por ejemplo, aprenden Bach y Beethoven, nosotros aprendíamos Schelling y Hegel, o sea, tipos como de la misma época, mismo horizonte cultural. Entonces, eso, que no necesariamente quiere decir que sea malo, o sea, odiemos a los europeos, tampoco el camino, pero sí un reconocimiento de cuáles son nuestras distancias históricas y de nuestras necesidades, y de nuestra posibilidad, por lo tanto, de generar nuestras propias tradiciones. Y como última diapositiva, lo tengo que poner así porque no se ve al fondo. Aquí tengo 3 exponentes que aparecen ahí, es un poquito una cosa media casi motivacional, casi un meme. Que el primero de acá que tiene los lentes en la cabeza, busqué los lentes en la cabeza, que saliera, que es el loco Simón Rodríguez, le decían el loco, no es que yo lo descalifique. Gran pedagogo venezolano, ¿ya? De Caracas, al cual el mismo Simón Bolívar, gran libertador del proyecto bolivariano de la América Unida, llamó el Sócrates de Caracas, ¿no? Y este tipo fue un tipo muy especial, errante, que vivió como en 20 países, vivió aquí en Chile mucho tiempo, por lo demás vivió en Valparaíso, vivió en Concepción, se agarró un terremoto en Concepción. Si a alguien le gusta Alcahuén, puede ir a Netflix y ver la serie de Simón Bolívar, que no es muy buena, es de bajo presupuesto, pero sale Simón Rodríguez, ¿ya? Y sale ahí porque fue el maestro de Bolívar, que por ejemplo durante el siglo XVIII fue el primero quizás que dijo, oye, hombres y mujeres tienen que ir a la misma escuela, cosa que era impensado en la sociedad de la época. No, acá nosotros tenemos que aprender un niño, es una abstracción. No le hace bien a la sociedad que hombres y mujeres no estudien juntos. Por ejemplo, una de las formulaciones de Simón Rodríguez. El señor de la foto del medio, yo supongo que lo conocen, y bueno, tiene el letrero detrás, así que señor Paulo Freire, también vivió en Chile, bueno, pedagogo brasilero, lo saben, de Recife, creo que, y con una larga trayectoria ligada a la alfabetización y ligada a la toma de conciencia de los trabajadores en Brasil. En cierta medida es el alma pedagógica de lo que fue el Partido de los Trabajadores en Brasil. Fíjense qué lindo esto que nosotros tenemos de poder decir que Simón Rodríguez, Paulo Freire, vivieron en Chile. Le tocó vivir un exilio a Paulo Freire en Chile, ¿ya? Porque cuando hablamos de Bourdieu, no sé, de Foucault, o hablamos de, no sé, de Hannah Arendt, hablamos de gente que en general no tuvo mucha vinculación con nuestra realidad. En cambio, no, Paulo Freire o Simón Rodríguez paseó por las mismas calles que usted paseó, y hay una cosa bien, bien interesante que nuestra tradición académica no ha sabido quizás cómo valorizar, y que sería bueno que le diésemos ese espacio. Y en la última fotografía es Lydia Turner, pedagoga cubana que todavía está viva, y que también tiene una orientación de recuperar la voz docente, la voz del profe, y tiene un texto maravilloso que es La pedagogía de la ternura, donde de alguna manera va a la casa de esta pedagogía mucho más consistente, mucho más espesa, que no tiene que ver necesariamente ni con las rúbricas, ni con las pautas, ni con las pruebas estandarizadas, que tiene que ver con cierto compromiso de los pueblos. Bien, ¿ahí vi a alguien que estaba tomando la palabra? Sí. Profe, ¿cómo se llama la profesora que mencionó? Lydia Turner. Lydia Lydia Turner. Esto debería tener un chat, ¿no? Dice que de chat. Ahí, estoy ahí. Ay, profe, tengo alguien que dice que el profesor Paulo Freire, Sí, cuando llegó acá a Chile, creo que llegó en tiempos de dictadura. Acá en claro. Chile, como que hizo una crítica súper fuerte a la educación chilena. Y sí, y lo peor que venía arrancando de
Dictadura en Claro, venía arrancando de esto ahora. Ahí Fue está, le súper puse. fuerte igual lo que vino. Entonces, bueno, estos son algunos de los ponentes y hay muchos más. Y hay algunos que ni siquiera tienen nombre propio, digamos, que se trata de movimientos pedagógicos que están asociados como a movimientos sociales, ¿ya? Derechamente. Entonces, en ese sentido, lo que está mostrándonos acá el profesor Cabaluz es estas pedagogías emergentes, insisto, rebeldes, que desafían un poco el canon de las pedagogías más oficiales, ¿ya? Que desafían un poco el canon de la pedagogía norteamericana de Dewey, ponte tú, que fue como el primero que se empezó a acercar a la psicología, que le dio mucha voz a la psicología del desarrollo, a Piaget, después a Vygotsky, etc. ¿ya? La idea es que podamos discutir un poco de algunos elementos que tienen que ver con esto. Así que, bueno, yo llego hasta acá, voy a grabar esta clase también, o sea, la voy a descargar, la voy a enviar, voy a tratar de subirla al YouTube y difundirla. Eh, pero, ¿les parece entonces la próxima semana nos juntamos a las 3 de la tarde, no a las 2? Porque en realidad a mí, yo me traspapelé. Después Catherine me dijo que en realidad me había equivocado yo, porque a las 2 todavía uno tiene como el champicán acá. Y bueno, no sé, preguntas, dudas. Ah, y las preguntas sí pueden ser para el miércoles, no este, sino el siguiente. Son 3. Se pueden hacer de hasta 3 personas. Sería bueno, yo recomiendo que lo intenten, así como conversar un poco, porque muchas de estas cosas se aprenden así, pues, dialógicamente. Es algo que aparece en el texto también. Tengo que cachar cómo la grabación, cómo se detiene. Aquí está. Detengo grabación ahora. No sé si hay alguna pregunta. No finalizo la reunión, solamente detengo la grabación. No quede tan pesado. Disculpe.